Hola amores, espero que estés re bien. ¿Cómo nos gustan los chalecos? En esta ocasión te traigo un chaleco tapasisas. Me he hecho este chaleco porque me gustan las cosas escotadas y sobre todo en verano, pero no tanto escotados de sisa. Y creo que este me va a ir genial. Está hecho de cuadritos que se van uniendo, así que voy a empezar enseñándote cómo se hace el cuadro. Luego ya te pondré un esquema para que sepas cómo van unidos y cómo es que van. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Este es un cuidado muy facilito, solamente tiene 2 vueltas. Y empezamos tejiendo 8 cadenetas. Cerramos el círculo con un punto deslizado. Ahora subimos con 4 cadenetas que es el primer punto doble alto, y vamos a hacer 3 más. Ahora 9 puntos de cadeneta y 4 puntos dobles más. Nueve cadenetas y otra vez tenemos que tener 4 grupos de 4 puntos dobles. Otra vez 9 cadenetas. Pues ya tenemos los 4 grupos y ahora terminamos con 9 cadenetas y enganchamos aquí en la cuarta cadeneta con un punto deslizado. Estas serán las 4 esquinas y estos los 4 lados. Bien, pues ahora subimos con 4 cadenetas, que es el primer punto doble alto, y hacemos 3 más sin terminar de cerrar, porque los vamos a cerrar juntos. Sacamos 2 veces y nos vamos al siguiente. Una vez y 2 veces. Y al siguiente. Bien. Esta es la segunda y la última vuelta, es donde se unen los motivos, pero yo la voy a hacer entera para que quede claro y luego ya la haré uniendo los motivos. Entonces ahora esta vuelta siempre lleva 5 cadenetas de separación y ahora nos vamos en la esquina, y aquí en la esquina van 2 puntos dobles altos cerrados juntos, cinco cadenetas, 2 puntos dobles altos cerrados juntos,
5 cadenetas, tenemos que tener 4 grupitos de 2 puntos altos, o sea, dobles cerrados juntos. Este es el tercero y ahora 5 cadenetas. Del cuarto. Y este será el centro de la esquina. Estas cadenetas de aquí entre los dos grupos de 2. Ahora 5 cadenetas de nuevo. Cuatro puntos altos cerrados juntos, dobles saltos, perdón. 1, 2, 4. Cerramos 5 cadenetas y la esquina, que hemos dicho que eran 4 grupos de 2 puntos dobles cerrados juntos, separados por 5 cadenetas. Y ahora voy a seguir igual toda la vuelta, aquí 5 dobles cerrados juntos, aquí en la esquina los 4 grupitos estos, y siempre las separaciones son de 5 cadenetas. Así que voy a terminar y nos vemos. ¿Ves? Aquí ya tengo toda la esquina hecha. Y ahora termino la vuelta con 5 cadenetas. Y aquí un punto deslizado. Y ya estaría. Este sería el cuadrado. Ahora, suponiendo que lo tengas que unir a la pieza, pues se une por las esquinas, por el centro de cada esquina y por estas cadenetas. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a unirlo aquí. Entonces tengo que deshacer este lado y este para no terminar la vuelta en la mitad. Y me sitúo aquí. En vez de hacer 5 cadenetas, hago 2. Y en este caso, como ya lo tengo enganchado, si no, engancharía aquí en estas cadenetas centrales. Como ya tengo un enganche, pues no pasa nada. Me pongo aquí en el punto
sitúo revés contra revés y engancho, en vez de aquí en la cadeneta, pues aquí en el centro del punto que he trabajado para enganchar. Esta sería la tercera cadeneta y ahora hago 4 y 5 y ya puedo hacer el otro grupito de 2. Cierro, hago 2 cadenetas y engancho aquí. Y otra vez 2 y vuelvo a mi trabajo. Me falta un grupo para terminar la esquina. Lo tejo, 2 cadenetas, engancho, 2 cadenetas, vuelvo al cuadrado que estoy tejiendo y hago los 4 puntos altos cerrados juntos. Otra vez me tocan cadenetas, pues 2 cadenetas y vengo aquí, engancho, 2 cadenetas más y empiezo a hacer esta esquina. Dos. Me cercioro de que sea este el que me toca enganchar. Y vuelvo aquí. Dos. 1 y 2. Y ahora, como estoy en la esquina, en la mitad de la esquina, y es hasta donde tengo que enganchar, ¿ves? Ahora aquí hago 2 cadenetas, hago este grupo, he enganchado la esquina, ya está a nivel. Ahora ya puedo continuar hasta aquí trabajando pues con las 5 cadenetas de separación, porque no lo tengo que enganchar en ningún sitio. 5, me queda un grupo de 2, cinco cadenetas, y aquí con un punto deslizado, aquí procurando coger más de una hebra porque si no esto queda muy mal, así, y ya podría cortar el hilo. ¿Veis? Y esto quedaría aquí. Suponiendo aquí entonces se forma uno donde van enganchados 2 lados, pues igualmente trabajamos 2 lados de la segunda vuelta normal y aquí empezamos en el centro del tercer lado, enganchamos aquí y enganchamos aquí. Este ya lo tendríamos hecho, o por ejemplo hacemos un lado, empezamos a enganchar aquí, luego aquí y luego terminamos el otro lado. Eso ya como te vaya mejor. Es igual como si quieres empezar enganchando una tira de todo el ancho y luego enganchar la segunda ya por un lado. Esto pues cada uno combinaros como mejor os vaya, pero la cosa queda así. Bueno, pues ahora os voy a poner el gráfico de los cuadros que yo he
he montado y los que he necesitado y todo esto. Pero también os digo lo mismo, montar el grande, el largo, el ancho, todo tal y como necesitéis. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí está el esquema. Mis cuadritos, una vez tejidos, planchados y tal, miden unos 8 centímetros de lado. Entonces lo que he hecho es hacer el ancho de la espalda normal, pero solamente 2 cuadritos para los delanteros, como veis aquí, ¿eh? La espalda tiene 6 y 2 los he dejado para el cuello. Donde veis las líneas rojas son los 2 cuadritos que van unidos en los laterales, porque también yo lo he hecho muy cortito, o sea que solo 2 cuadros por debajo de la sisa. Y las sisas tienen 3 cuadros de altos por delante y 3 cuadros por detrás. Aquí donde veis las líneas de costura, o lo podéis hacer así todo recto y luego coserlo, o ya aprovecháis y unéis los cuadros de la misma forma que durante todo el chaleco. ¿Sí? Y pues eso depende de la medida que os salga el cuadro, de vuestra medida y etcétera, pues lo tenéis que ir adaptando. Si tenéis alguna pregunta que yo os pueda responder, pues me preguntáis. Os dejo el enlace por si queréis descargaros el esquema en la descripción de este vídeo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo disfrutéis, que os haya gustado, que os dé ideas como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.